Alabado es el Señor, y siempre toda la honra y la gloria es para Él. Concluyo hoy la serie acerca de la nueva creación y la vieja creación. Y repito nuevamente el texto base en 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y voy a explicar el término nueva criatura es, porque en la gramática castellana o la gramática española, nueva criatura es, el verbo es algo completamente de un presente normal, como ya algo que está hecho. Pero en el griego, ese verbo es un presente continuo. Es un proceso de formación de Cristo en el creyente. Y es por eso que dice el texto, he aquí, todas son hechas nuevas. La nueva criatura, Cristo en nosotros, es una formación de Él en nuestras vidas, tal cual como lo decía Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por el cual aún tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Corresponde también a lo que Jesucristo explicó acerca del crecimiento de la semilla, refiriéndose al reino de los cielos. Dice, así es el reino de Dios. Primero hierba, después espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando un hombre siembra semilla en su tierra, hay un proceso de crecimiento. Primero hierba, después espiga, después fruto en la espiga. Igual pasa cuando Jesucristo explica la parábola del sembrador, diciendo, el buen sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en buena tierra. Y esa semilla produjo al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Un proceso de crecimiento. El apóstol Pablo también lo ejemplifica con su misma vida en Filipenses 1:6, diciendo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces, en ese proceso de perfección, no implica que el día de Jesucristo es el día cuando Él venga por segunda vez, sino el día cuando ya haya sido completado el 100% de Cristo formado en nosotros. Y el mismo Pablo dijo en los Filipenses, yo mismo no pretendo haber alcanzado esa perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el término nueva criatura no es algo que cuando uno acepta a Cristo como Salvador, ya todo está resuelto. Sabemos por la Escritura que Él está completo en nosotros, pero es una potencia la que está allí para irse de menos a más. Es una carrera que tenemos por delante. Aceptamos a Cristo como Salvador, iniciamos la carrera para completar en una meta uno como Él es, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La nueva creación también es igual o corresponde a lo que se llama naturaleza divina, que nos otorga cuando aceptamos a Cristo como Salvador, cuando nos limpia de todo pecado. Si uno lee
la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 4, leemos: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, antes vivíamos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa y después debemos vivir bajo el señorío de la naturaleza divina que se nos ha otorgado. Y la naturaleza divina se expresa en obediencia guiada por el Espíritu Santo. Contrario a la naturaleza divina, entonces está la naturaleza pecaminosa, que corresponde a la vieja criatura que nos ha sido quitada y que fue crucificada en la cruz, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Entonces, esta naturaleza pecaminosa se expresa en desobediencia, se expresa en no hacer la voluntad de Dios, se expresa en no creer o no estar aferrados a las promesas que el Padre Celestial nos ha dado. Es andar en desobediencia. Debemos negarnos a cumplir las demandas pecaminosas porque esas quedaron atrás. Anhelar esa vida que quedó atrás es prácticamente como repetir el episodio de la mujer de Lot, cuando fue sacada conjuntamente con su familia de esa esclavitud, de ese nivel de concupiscencia que equivaldría al viejo hombre, que equivaldría a la naturaleza pecaminosa, al andar desenfrenado sin Dios. Y la mujer de Lot, conjuntamente con los demás, fueron sacados de ese sitio llamado Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot, aun cuando los varones de Dios le dijeron: no miren hacia atrás, miren siempre hacia adelante, ella, aunque no falló posiblemente en Sodoma y Gomorra, pero le gustó o anhelaba, deseaba esa experiencia o tener esas experiencias, y no obedeció la voz de los varones de Dios, sino que miró hacia atrás. Y la mujer de Lot queda petrificada, queda prácticamente, como dice la Biblia, es como estatua de sal, que eso implica sin movimiento. Mirar hacia atrás indica dejar de mirar hacia adelante, y se estaciona la vida del cristiano cuando desea estar otra vez o mirando o anhelando, no más que tiene mirada para el viejo hombre, para la naturaleza pecaminosa. Igual sucede con el pueblo hebreo, que sale de esclavitud a libertad por la mano de Moisés, guiada por el Espíritu Santo de Dios, por el yo soy. Y cuando ya han salido de esclavitud a libertad, en el desierto, muchos de esos hebreos no dejaban de recordar, de anhelar la vida en Egipto, la cebollita, la carne, los viandas. Estaban siempre anhelando eso y contendiendo con Dios. La gran mayoría vivió 40 años en el desierto, pero esa mayoría no entró en la tierra prometida porque su mente estaba viendo ese viejo hombre, viendo esa vieja creación, viendo lo que le habían quitado, viendo de dónde habían sido sacados. Otro aspecto o similitud de la nueva criatura es sencillamente el ser hechos hijos de Dios. Como lo dice Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el término hijo de Dios no significa
el género masculino o femenino. Es igual a la naturaleza divina, a la naturaleza del Padre. No tiene sexo, sino el carácter de plenitud que reposa en cada uno de los que hemos creído en Cristo como Salvador. Ese también es el Cristo. Y lo contrario a hijos de Dios es hijos de ira, que corresponde a la vieja criatura, que corresponde a la naturaleza pecaminosa. Como dice Efesios 2:3, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Entonces, en esa área prácticamente debemos entender que esa calidad de hijo de Dios no corresponde a un género. Las mujeres que han creído en Cristo como Salvador no deben decir yo soy hija, porque están calificando algo divino, algo sobrenatural, algo eterno, algo que no tiene principio ni fin dentro del género que ellas tienen. No corresponde a el género femenino. Ambos, hombres y mujeres, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra formación más que va de menos a más. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí es donde radica la manifestación que dice Pablo. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Mientras esa formación de Cristo en nosotros, de calidad de hijos, no se complete o llega a su máximo esplendor, entonces no podrá haber manifestación de uno como Él es. Y finalmente voy a hablar sobre la vestidura, porque existe vestidos del nuevo hombre y despójense del viejo hombre. Entonces, el viejo hombre representa la vieja creación, la naturaleza pecaminosa, representa lo que se nos fue quitado, representa lo que fue en la cruz crucificado, y el nuevo hombre representa la vestidura nueva, lo que nos fue dejado. Por ejemplo, si uno repasa Efesios 4, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y vístanse del nuevo. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿por qué es la pasada manera de vivir? Porque antes la tenían y ya no la tienen. Pero despójense, destruyan a ese viejo hombre en la mente, renueven su mente, renueven su modo de pensar, crean lo que Jesucristo hizo en la cruz. Porque Pablo dijo, ¿hasta cuándo van a ser vana la cruz de Cristo? Pero en cuanto a vestidura, Pablo dice a los Colosenses capítulo 3, vestíos como escogidos de Dios. Vístanse de amor, vístanse de amor. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando Adán falló, cuando Adán pecó en el Edén, él tenía la vestidura de Dios, naturaleza de Dios. Pero cuando él falla, Jehová comenzó a buscar a Adán, y Adán estaba escondido, y Adán le respondió ante la pregunta que Dios le hizo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, estoy aquí en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Esa desnudez no era una desnudez de vestidura como la acusamos nosotros, sino que al él, por la desobediencia, fallarle a Dios, que era lo que le había dicho, si comes del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y cuando él desobedece, se vio como sin la vestidura de Dios.
Y eso significa se vio desnudo, se vio desnudo. Entonces la desnudez en este pasaje equivale a no estar vestido del nuevo hombre. Y por eso es que hay que revestirse, procurar por medio de la obediencia a Jehová, a las promesas, a lo que Él nos dejó, cada día ir construyendo y permitiendo la formación de ese vestido nuevo en nosotros, de ese Cristo en nosotros. Nuestro gemir es el desear estar revestidos de esa habitación celestial y ser hallados así vestidos y no desnudos, como lo escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículos 2 y 3. De esta manera, entonces, concluyo la serie de viejo hombre y nuevo hombre. Y espero en el Señor que les haya sido de utilidad para su renovación de la mente, para su entendimiento, y que sea el Espíritu Santo que los conduzca a toda verdad. Por los momentos, una sola cosa me resta decirles: el Señor les bendijo, el Señor les guarda. Amén y amén.